Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Así es, todos los días tenemos voces que nos van entregando temas los cuales queremos profundizar, analizar, que muchas veces están ligados con la contingencia, otras veces que nos quieren abrir la perspectiva y cada 15 días nos encontramos con él, ahí lo vemos en nuestro streaming y ustedes lo van a escuchar, es Javier Álvarez, que ya está conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Leslie, Ángela. Un gusto estar con ustedes cada 15 días. Supongo que preocupado igual por toda la contingencia, ¿o no? Ya lo Sí, venías un poco adelantando tú, ¿no? Sí. Muy preocupado porque en realidad esto no es más que están ocurriendo los hechos que se habían preveído. El famoso cuco, ¿no es cierto? Del que se habla de que no existía el cuco. El primero fue la inflación, y ahora viene la crisis de inversión, digamos, y eso es lo que vamos a empezar a ver, y con este problema económico que se está manifestando a través de una quiebra constructora largamente conversado por ustedes en el segmento anterior, ¿no es cierto? Esto es fruto de lo que pasó durante la pandemia y fundamentalmente debido al tema del retiro de los fondos previsionales, digamos. Esto es muy parecido a lo que le pasa a un motor cuando uno lo acelera demasiado, digamos, y anda, ¿no es cierto?, sobre las revoluciones que están en la línea roja, que el motor después no anda bien, digamos. Y aquí lo que pasó es que aquí, ¿no es cierto?, tuvimos ¿no es cierto?, un excesivo estímulo económico que hoy día nos empieza a pasar la cuenta vía inflación, vía inversión, y esto lo que detona es finalmente el desempleo. Si que la empresa Claro Vicuña Valenzuela quiebre, claro, afecta a los dueños, pero afecta a muchos trabajadores, digamos, y afecta a muchos contratistas, como lo manifestaba, ¿no es cierto?, el diputado Aedo en el sector anterior. Y yo sobre eso mismo lo que les quiero hablar, porque él manifestó varias cosas que me parecen muy interesantes y con las cuales yo concuerdo, ¿ah? Pero voy a partir explicando primero por qué la inversión es importante. Y la inversión es importante porque es básicamente la única fuente que hay para crecer, ¿ah? Uno puede, con los mismos activos, digamos, con las mismas maquinarias, con las mismas industrias, producir más vía productividad. O sea, puede producir más con lo mismo. Pero en general eso no es suficiente. Y conseguir un aumento de productividad es muy difícil. Pero lo que uno sí puede hacer es hacer una segunda fábrica. Eso no es tan difícil. Pero ese es un acto de confianza en el cual, ¿no es cierto?, alguien toma la decisión de invertir. Y siempre me gusta hacer, ¿no es cierto?, algunas similitudes con la vida diaria, porque una persona, por ejemplo, cuando va a estudiar a la universidad, lo que está haciendo es invertir en uno mismo, porque lo que uno espera es que después, ¿no es cierto?, en su vida profesional va a ser capaz de vivir mejor, va a ser capaz, ¿no es cierto?, de generar ingresos a partir de lo que estudió. Bueno, para los empresarios, para los inversionistas pasa más o menos lo mismo. Hay un acto de confianza que se hace en el momento de invertir, ¿no es cierto?, de poner el dinero, el capital, ¿no es cierto?, en algún tipo de proyecto, que no necesariamente puede ser una industria, puede ser emprendimiento, pueden ser, ¿no es cierto?, de conocimiento, puede ser de tecnología, pero a la espera de que esos recursos que se han invertido como capital generen ingresos futuros. Entonces, por eso es muy importante la inversión, porque la inversión es fruto de crecimiento y es lo que genera empleo. ¿Y qué es lo que uno ha estado viendo? Básicamente, yo diría después de la pandemia, del estallido social y el cambio de gobierno, es que este ambiente de inversión está muy deteriorado, ¿ah? Lo que hemos visto, digamos, la primera parte de este año es que hay varios proyectos que o han sido rechazados por las autoridades ambientales, por ejemplo, o han sido simplemente retirados por los propios inversionistas. Tenemos casos de proyectos mineros, hay uno emblemático de Anglo American, ¿no es cierto?, en las cercanías de Santiago. Tenemos este proyecto de Faro del Sur, ¿no es cierto?, para producción de hidrógeno verde, más encima, que se supone que son proyectos que van a mejorar el mundo, ¿no es cierto?, retirado por el inversionista, aduciendo exigencias por sobre lo
lo esperado. Tenemos en Concepción el proyecto Piedemonte, que dicen que ahora ni siquiera se va a poder iniciar los estudios dentro de 3 años, digamos, por un tema, ¿no es cierto?, regulatorio. Entonces, y eso además se fundamenta con los números. El primer semestre en Chile, la inversión extranjera, por ejemplo, cayó un 14%, a pesar de que en realidad son cifras no tan malas, pero porque el año pasado tuvimos una cifra récord, digamos, pero igual esto probablemente va a tener una trayectoria de que se va a ir reduciendo la inversión extranjera. ¿Y cuáles son los fundamentos de por qué esta inversión ha ido disminuyendo? Primero, porque hay incerteza, que yo creo que ha disminuido parcialmente la incerteza política. Tenemos un problema de seguridad y de delincuencia que es más o menos serio, y que si, ¿no es cierto?, tú construyes un supermercado o construyes un negocio o construyes una fábrica y si la verdad es que te la pueden, ¿no es cierto?, saquear en algún evento, tampoco nadie está dispuesto a invertir, digamos. Y lo otro es que el gobierno también ha dado señales que son, para mi gusto, tibias, porque el discurso de atraer inversión no cuadra con las acciones. Y me refiero específicamente, ¿no es cierto?, a la reforma tributaria, que básicamente lo que hace es que, ¿no es cierto?, genera flujos más inciertos para el inversionista mientras esto esté en un debate. Lo segundo es una concepción, ¿no es cierto?, muy estatizante, que en el fondo, por ejemplo, en el caso del litio, tenemos un ejemplo muy, muy clásico, digamos, que nosotros pudiendo ser absolutamente líderes en producción de litio, tenemos un debate, ¿no es cierto?, en que si esto lo va a hacer el Estado o lo van a hacer los privados, digamos, ¿ah? Y como que se está a la espera permanente de una empresa nacional del litio para explotar el litio, pero mientras nos pasa Argentina y nos pasa Australia en la producción del litio. Entonces, estas señales que da el gobierno son un poco equívocas en el tema ambiental, por ejemplo, en el tema de la evaluación ambiental de los proyectos. Hay poca autocrítica de parte del Estado, digamos, y del gobierno, para decir, oye, no, que efectivamente a lo mejor hay demasiada exigencia. Nuestros servicios a lo mejor no son tan eficientes en evaluar rápidamente esto y con los estándares que corresponde. Y sin embargo dicen, no, miren, hay poca autocrítica de la empresa, dice. ¿Por qué la empresa no? O sea, yo me imagino que todas estas compañías que presentan estos estudios contratan a los mejores consultores y no creo que estén tratando de hacer trampa en sus evaluaciones ambientales. ¿Ah? Pero tal como decía el diputado Aedo, el Estado a veces se transforma en una maraña incontrarrestable, digamos, una burocracia gigante, que lo que hace finalmente es que va trabando todos estos procesos. Y así como en el caso de la constructora que estamos viendo, ¿no es cierto?, que es el caso más emblemático hoy día en Concepción, con un tema de empleo y de las obras que no van a estar listas. Bueno, el retrasar, el que estos procesos se demoren mucho en invertir para otro tipo de industrias también genera un problema muy serio en la generación de empleo, ¿no es cierto?, en el incremento de los salarios y en el crecimiento de la economía. Chile lleva 10 años estancado en su economía. Prácticamente no hemos tenido crecimiento del per cápita, digamos, del ingreso per cápita. Entonces, y esto es una maraña difícil de resolver. Entonces, yo creo que si el gobierno no impone una agenda que efectivamente se la juegue por el crecimiento, lo que significa reformar, por ejemplo, el sistema de evaluación ambiental, ¿ah? Para hacerlo mucho más expedito, en que se disminuyan además las incertezas, nosotros vamos a seguir marcando el paso como país, porque la inversión es una cosa que no es fácil de conseguir, digamos. ¿Mm? Javier, y ahí, ¿cómo se recuperan estas confianzas? Porque finalmente ese es el punto, el tema de las confianzas, porque nosotros también le preguntábamos en la entrevista al diputado Aedo que, claro, hoy día impacta la quiebra de una empresa grande con hartos proyectos, pero lo cierto que también durante mucho tiempo hemos escuchado de cómo un sector que
que, como tú dices, está entrampado dentro de burocracias, de cosas, empresas que igual quiebran, que dejan obras abandonadas, de obras que no se hacen bien, de un Estado que está poco presente, de licitaciones que son muy extrañas, que no hay un trabajo o un uso eficiente de los recursos, tanto estatales como también privados. ¿Cómo se van recuperando las confianzas en este punto para ir impulsando la inversión? Porque yo creo que ya estamos llegando a un punto en donde hay que ir pensando en cómo se reconstruye esto, ¿o no? Sí, totalmente de acuerdo. A ver, lo primero es tener un diagnóstico claro en este tipo de cosas. Y un diagnóstico claro pasa por que el Estado, el gobierno, ¿no es cierto?, diga, me siento con los empresarios a conversar qué cosas podemos mejorar en conjunto. Eso es evidente que tiene que haber un diálogo. Nosotros desde la SOFOFA hicimos muchas propuestas para generar mecanismos de agilización de procesos de tramitación. La Cámara Chilena de Construcción ha hecho muchas propuestas también al Ministerio de Obras Públicas para por ejemplo, flexibilizar los sistemas contractuales. En Chile los sistemas de... O sea, para mí el Estado es un pésimo cliente. ¿Ah? Es un pésimo cliente porque en general son muy rígidos los contratos y no hay mecanismos de resolución de controversias inteligentes, adecuados, que si una empresa privada perfectamente la puede tener con otra. Y eso uno lo puede entender, ¿no es cierto?, por los aspectos de probidad del Estado, de los recursos. Pero existen en otros países que han resuelto estos problemas. Porque nosotros no somos el único país del mundo. Si esto de la contratación del Estado... Alguien lo tiene que haber solucionado. Lo solucionan y lo solucionaron con mecanismos de solución de controversia basado en peritajes, basado en ¿no es cierto?, comisiones de expertos, y que se pueda resolver ¿no es cierto?, una discrepancia en forma oportuna y en forma justa. El Estado en general no tiene esas características, ni de ser justo, ni de ser ágil. ¿Ok? Entonces, tú ves que prácticamente todas las obras con el Estado terminan en un litigio que generalmente termina en los tribunales de justicia, porque el Estado dice, mira, para evitar cualquier, ¿no es cierto?, malversación, finalmente, ¿qué decía la justicia? Pero eso puede tomar un juicio, puede terminar entre 5 y 10 años, digamos. Entonces, la empresa ya quebró ya, si tuvo la razón. ¿Te fijas? Y creo que además, como explicaba también el diputado Edo, que hacía un punto muy importante con respecto al tema de la corrupción, es que mientras los procesos sean más complejos, más burocráticos, más inflexibles, es más fácil que haya corrupción. Porque, ¿no es cierto?, esto empieza a depender de algunos personeros, ¿no es cierto?, en que dicen, mira, yo te muevo la carpeta para arriba y esta cuestión va a andar más rápido, pero bueno, ayúdame, ¿no es cierto? Entonces, cuando estas cosas son ágiles, son justas, son rápidas, pueden hacerse los proyectos más rápido. Las empresas pueden, ¿no es cierto?, reclamar lo que les parezca justo y el Estado podrá defender lo que le parezca justo a través de unas comisiones de expertos. Entonces, yo no conozco en forma precisa la situación de, por ejemplo, de esta constructora, pero yo me imagino que tenía seguramente muchos reclamos contra el Estado, por pagos atrasados, por horas que había ejecutado que no se las habían pagado. Eso es usual en contrataciones con el Estado. Pero volviendo un poco al tema de la inversión, yo creo que efectivamente esto pasa por, como en muchas cosas más que hoy día ocurren en nuestro país, en sentarse a dialogar y tener una convicción profunda de que hay cosas que tenemos que arreglar, digamos. ¿Ah? Vienen años bien difíciles para Chile. Las cifras que está entregando el Banco Central son cada día peores. El próximo año vamos a ser uno de los pocos países del mundo que no va a crecer, todo lo contrario. Nuestra economía se va a achicar. Entonces creo que hay una oportunidad para que efectivamente estas señales, a mí por ejemplo, esto que se haya aprobado, digamos, de aquí a fin de año el TPP-11 va a estar aprobado, con o sin side letters, es un brote verde para mí.
En realidad creo que el gobierno entendió la cuestión, finalmente. Tuvieron con mucho entre dime y direte, finalmente creo que la pelea la perdió el subsecretario Ahumada, ¿ah? Y la ganó el ministro Marcel, que se ve un hombre que es el único como que rema para el otro lado, digamos, porque él viaja a Estados Unidos, siempre anda con buena cara diciendo que la inversión va a llegar, pero la verdad es que las señales que dan desde otros lados no son muy buenas, y por lo tanto me parece que esto de que finalmente el gobierno haya declarado que va a ratificar el TPP-11 de aquí a fin de año, independiente de lo que va a ocurrir, me parece que es una buena señal. Tira- Ojalá que hayan más buenas señales. Tírate una cifra. ¿Cuánto tiempo tenemos, o un dato, cuánto tiempo tenemos para enmendar el rumbo? ¿Hay tiempo? Pongámosle fecha. Lo que pasa es que siempre hay tiempo en la medida en que nuestros líderes razonen adecuadamente, ¿no es cierto? Y tengan un diagnóstico claro de hacia dónde tiene que ir la micro, digamos. ¿Ah? Yo creo que todo este discurso antiempresa, diciendo que Chile es un país extractivista, ¿no es cierto? Y que los empresarios son todos malos y que son muy primitivos. Yo creo que eso está bueno ya, de eso. Puede haber servido para ganar una elección, pero ahora hay que sacar el país adelante y por lo tanto yo esperaría que estas señales, así como el TPP-11, se puedan multiplicar a través, por ejemplo, de una reforma tributaria que sea adecuada y que haya, por ejemplo, una autocrítica con respecto al tema ambiental, al tema de evaluación ambiental, y que se pueda preparar una agenda adecuada para poder, ¿no es cierto?, mejorar en los procesos de evaluación ambiental. Y me parece que es muy, muy interesante lo que plantea el diputado Baeo antes, ¿no es cierto?, de una modernización del Estado, pero eso ya es como soñar, es como soñar, digamos, pero si uno pudiera pensar en una modernización del Estado para que todos los procesos de contratación de obra, de trámite, pudieran ser más ágiles y con más certeza, digamos. Si hoy día uno presenta un estudio de impacto ambiental contratando a los mejores expertos del mundo, digamos, y uno no sabe si la información es insuficiente o no. No sabe, uno tiene que esperar que durante meses la contraparte, ¿no es cierto?, que el sistema de evaluación de impacto ambiental emita su informe. Entonces, ¿eso cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si tú dices, mira, yo contrato a los mejores para hacer mi estudio y después me dicen que está malo? Eso es muy raro, digamos. Entonces, yo tengo ejemplos concretos, hay proyectos de inversión que se han hecho aquí en Chile y que se han hecho en Estados Unidos, que la tramitación en Chile demora 5 años y en Estados Unidos demora 1. No lo voy a decir, no voy a hablar del proyecto específico, pero son productos derivados forestales, porque tengo acuerdos de confidencialidad, digamos, pero hay proyectos de productos forestales que se han hecho aquí en Chile y la tramitación demora 5 años, en Estados Unidos demora 1. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Yo creo que por eso creo que tenemos que mirarnos, tenemos que dialogar. Yo creo que el ministro Marcel tiene la película clara, digamos, y él sabe que la inversión es muy importante, y por lo tanto yo creo que cualquier agenda que sea pro inversión va a ser muy bien recibida digamos, por los inversionistas, y finalmente eso se traducir en mayor empleo y en mejores salarios, digamos. Así es, eso es lo que queremos, que vayamos ir superando esta situación bastante compleja y, por supuesto, con esa frase final, con diálogo. Javier Álvarez, gracias por venir a acompañarnos este martes a darnos tu visión respecto de esta temática, de temáticas que nos están aquejando en este minuto, y te esperamos en 15 días más. Ya pues, encantado como siempre, Leslie y Ángela, de conversar con ustedes, y saludos a Fabián también, que está ahí siempre en el control. ¿Ah? Muchas gracias, adiós. De esta quiebra de la empresa Claro Vicuña Valenzuela, se los decíamos ayer, ha traído muchas reacciones y seguramente está el ministro de Obras Públicas acá en la zona, va a estar
con unas pautas relacionadas, pero también evidentemente va a hablar respecto a esta situación. Y además hoy día ya a las 11 de la mañana el Serviu va a entonces entregar información sobre el término de contrato anticipado con esta constructora y también se hablará sobre las obras y plan de acción a seguir. Recordemos que hoy día hablamos del puente bicentenario, pero hay otras obras también que estaban a cargo de esta empresa y que van a quedar evidentemente ahí entonces paralizadas tras esta